Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Biblioteca Salvadora. Hoy hablaremos de lo que son los funerales de la Mama Grande del escritor colombiano García Márquez. Básicamente esta obra raya en la exageración en la forma de contar este cuento. Resulta que la Mama Grande fue una persona muy importante, por así decirlo, y esta señora muere. Entonces la narración empieza con los acontecimientos de quienes fueron al entierro o al velorio de esta señora. Narra cómo fueron los personajes más importantes de esta obra y por qué y cómo fue que ella llegó a ser tan importante. Así que bueno, empecemos. La Mama Grande, quien se llama María del Rosario Castañeda y Montero, es el arquetipo de esas matriarcas omnimodas que abundan en la sociedad ficticia de la obra de García Márquez. Después de 14 semanas de agonía, soberana absoluta del reino de Macondo, murió a los 92 años. Para quienes no hayan leído 100 años de soledad, pues Macondo es donde se desarrolla la historia de 100 años de soledad. De hecho, García Márquez juega mucho con los personajes. Aquí, en la obra Los funerales de Mama Grande, hace referencia a varios de los personajes del libro 100 años de soledad. Entonces, continuando. Su muerte provoca una conmoción nacional, privando a la nación de la matrona más rica y poderosa del mundo. Sabiendo que la vida se le acababa, la Mama Grande ordenó que la sentaran en su viejo mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Ya los negocios de su alma los había arreglado por intermedio del padre Antonio Isabel, a quien 10 hombres habían subido hasta la alcoba de la matrona para que permaneciera a su lado hasta el minuto final. Nicanor, el sobrino mayor, fue en busca del notario para que la Mama Grande pudiera arreglar los negocios de sus arcas con los 9 sobrinos, sus herederos universales que velaban en torno al lecho. En el corredor central de la mansión, los peones dormían sobre sacos de sal, esperando la orden de ensillar las bestias para divulgar la mala noticia en el ámbito de la gran hacienda. El resto de la familia estaba en la sala, familia numerosa dentro de la cual los tíos se casaban con las hijas de las sobrinas, y los primos con las tías, y los hermanos con las cuñadas, hasta formar una intrincada maraña de consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. Solo Magdalena, la menor de las sobrinas, logró escapar del cerco, enrollándose al noviciado de la prefectura apostólica. La Mama Grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus ancestros lo fueron en el pasado, en una hegemonía que colmaba 2 siglos. La aldea se fundó alrededor de su apellido. Nadie conocía el origen, ni los límites, ni el valor real del patrimonio, pero todo el mundo se había acostumbrado a creer que la Mama Grande era dueña de las aguas corrientes y estancadas, llovidas y por llover, y de los caminos vecinales, los postes del telégrafo, los años bisiestos y el calor, y que tenía además un derecho heredado sobre la vida y las haciendas. Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcón de su casa, con todo el peso de sus vísceras y su autoridad aplastado en su viejo mecedero de bejuco, parecía en verdad infinitamente rica y poderosa, la matrona más rica y poderosa del mundo. A nadie se le había ocurrido pensar que la Mama Grande fuera mortal, salvo a los miembros de su tribu y a ella misma, aguijoneada por las premoniciones séniles del padre Antonio Isabel. Pero ella confiaba en que viviría más años, como su abuela materna, que en la guerra de 1875 se enfrentó a una patrulla del coronel Aureliano Buendía, atrincherada en la cocina de la hacienda. Solo en abril de ese año comprendió la Mama Grande que Dios no le concedería el privilegio de liquidar personalmente, en franca refriega, a una horda de masones federalistas. En la primera semana de dolores, el médico de la familia la entretuvo con cataplasmas de mostaza y calcetines de lana. Solo cuando comprendió que la enferma agonizaba,
embadurnó a la moribunda durante 3 semanas con toda suerte de emplastos académicos, aplicándole posteriormente sapos ahumados en el sitio del dolor y sanguijuelas en los riñones. Hasta cuando cumplió los 70 años, la mamá grande había celebrado sus cumpleaños con las festividades más prolongadas y tumultuosas de toda la historia. Para clausurar el jubileo, la mamá grande salía al balcón adornado con diademas y faroles de papel y arrojaba monedas a la muchedumbre. Por aquellos días de gloria, pero aquellos días de gloria habían quedado en el olvido, y aquella mujer de tetas matriarcales y nalgas monumentales, que hasta los 50 años había rechazado a los más apasionados pretendientes, y que fuera dotada por la naturaleza para amamantar ella sola a toda su especie, agonizaba virgen y sin hijos. Al amanecer, la mamá grande pidió que la dejaran a solas con Nicanor para impartir sus últimas instrucciones. «Tienes que estar con los ojos abiertos», dijo. «Guarda bajo llave todas las cosas de valor, pues mucha gente no viene a los velorios sino a robar». Nicanor había preparado en 24 folios una escrupulosa relación de sus bienes. Respirando apaciblemente, con el médico y el padre Antonio Isabel por testigos, la mamá grande dictó al notario la lista de sus propiedades. Luego, dictó minuciosamente sus bienes morales y, por último, su patrimonio invisible, que incluía la riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los derechos del hombre, las elecciones libres, la pureza del lenguaje, etc. Lista interminable que no alcanzó a concluir. La laboriosa enumeración tronchó su último bagaje, ahogándose en el mareagnum de las fórmulas abstractas que durante 2 siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia. La mamá grande emitió un sonoro eructo y expiró. Los periódicos, en ediciones extraordinarias, publicaron el retrato de la mujer de 20 años, que muchos creyeron que se trataba de una reina de belleza. Era una foto de su juventud, y captada por un fotógrafo ambulante que pasó por Macondo a principios del siglo y que estaba destinada a perdurar en la memoria de las generaciones futuras. Se impartieron órdenes para que fuera embalsamado el cadáver, mientras se hacían enmiendas constitucionales que permitieran al presidente de la República asistir al entierro. Hasta oídos del sumo pontífice llegó la noticia de tan irreparable pérdida. Instalado en su larga góndola negra, enrumbó hacia los fantásticos funerales de la mamá grande. Hombre y congregaciones de todo el mundo se acomodaron del mejor modo en la atiborrada mansión, donde en el salón central yacía el cadáver bajo un estremecido premonitorio de telegramas. Hasta los veteranos del coronel Aureliano Buendía se sobrepusieron a su rencor centenario por la mamá grande y a los de su especie, y vinieron a los funerales para solicitar al presidente de la República el pago de las pensiones de guerra que esperaban desde hacía 60 años. Por fin, el catafalco salió de la calle en hombros de los más ilustres concurrentes. Nadie advirtió que los sobrinos, ahijados, sirvientes y protegidos de la mamá grande cerraron las puertas tan pronto como sacaron el cadáver y desmontaron las puertas, desenclavaron las tablas y desenterraron los cimientos para repartirse la casa. Todos los concurrentes dieron un suspiro de complacencia cuando cumplieron los 14 días de plegarias, exaltaciones y tarambos, y la tumba fue sellada con una plataforma de plomo. Muchos de los presentes comprendieron que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva época, pues ahora el sumo pontífice podía cumplir su misión en la tierra y podía el presidente de la República gobernar a su criterio, porque la única que podía oponerse a ello y tenía suficiente poder para hacerlo había empezado a pudrirse bajo una plataforma de plomo.